Mi nombre es Paula Bertuga y voy a presentar la ponencia Performar los materiales, imágenes técnicas sobre la memoria reciente en Argentina y Chile. En el ensayo El objeto del siglo, Gerard Bachmann sostiene que el rasgo característico que distingue al siglo XX del XIX, que se proyectaba hacia el futuro, es la problemática específica relacionada con la pregunta por las condiciones estéticas y las implicancias ético-políticas de la representación de lo inefable, de aquello que desafía los límites de lo que puede ser pensado y dicho. Sabemos que este tema ha tenido un importante despliegue teórico en relación con los modos de representación de las masacres históricas. En su tratamiento entran en tensión dos posiciones bien conocidas, que se han planteado de un modo un tanto polarizado. Por un lado, la que sostiene la imposibilidad de dar cuenta de lo ominoso a través del arte, y que se afirma en la creencia del carácter profundamente disruptivo de ciertas experiencias históricas que dinamitan los marcos interpretativos, agotan las posibilidades del lenguaje para dar cuenta de la violencia y vuelven moralmente cuestionable y obsceno cualquier intento de representar el exterminio. Por otro, lejos de reclamar una clausura para el arte, se erige una voz que expresa la necesidad de poéticas capaces de figurar la violencia política y sus huellas sobre los cuerpos, sobre el imaginario cultural, sobre la sociedad. Sabemos que por fuera de esta polarización se abre un arco de posiciones más interesantes que permiten pensar el legado del exterminio, no en términos de contraposiciones estereotipadas entre lo decible y lo indecible, sino a partir de un desplazamiento desde la aporía de lo irrepresentable al problema de cómo representar el horror. Entre la posición que sostiene que de la aniquilación nada puede ser representado, o más bien, que lo que se debe intentar representar es la nada como testimonio de lo imposible, y la que refuta esta tesis de lo inimaginable, se abre también, y es lo que me interesa traer a esta presentación, una cesura ontológica relacionada con el problema de la representación, o mejor, con la representación como problema. Porque fundamentalmente estos posicionamientos descansan sobre orientaciones y actos interpretativos sobre la naturaleza específica de las imágenes, las visuales, que les otorgan preponderancia al significado y a la significación desde una perspectiva preferentemente antrópica. Sin embargo, a la luz del desarrollo del pensamiento poshumano, que en las últimas décadas se viene interrogando por la experiencia de lo sensible en relación con diversas entidades existentes, entre ellas el universo objetual del que participan las imágenes técnicas, podríamos desplazar el eje de análisis, del significado a la presencia, de la representación a la potencia y a la agencia. Entendida de este modo la dimensión de lo visual, habría en la materialidad de las obras, de las imágenes, de los artefactos visuales, un resto que no puede ser del todo simbolizado, trasladado al discurso o resuelto bajo el paradigma de la significación. En sintonía con este orden de ideas, la teoría y el arte contemporáneos de las últimas décadas han vuelto una y otra vez sobre el asunto de lo vivo, indagando en las huellas o rastros que las diferentes entidades imprimen en la materia, en relación con planteos inscritos en el campo de la biopolítica y con las lógicas de existencia orgánica e inorgánica que se expresan en entramados estéticos sensibles. En el contexto de las tradiciones culturales latinoamericanas, tensionado por sueños políticos emancipatorios, brutales dictaduras y modernizaciones aceleradas, estas cuestiones delinean un reordenamiento asociado a una desestabilización de la distancia que frecuentemente se estableció entre una naturaleza y una ontología, entre humano y no humano, y que al decir de Gabriel Giorgi supone la indagación de una nueva proximidad que es a la vez una zona de interrogación ética y un horizonte de politización. En eje con estas problemáticas me propongo hoy reflexionar en torno de algunas producciones visuales contemporáneas de Argentina y Chile que indagan en un corpus de restos materiales, orgánicos e inorgánicos, de aquel pasado traumático, tratando de advertir los entrecruzamientos con las prácticas del archivo como punto de unión entre una memoria compartida sobre el pasado reciente y las imágenes técnicas que la hacen posible. Más allá de tener presente las coyunturas específicas de producción artística que caracterizan las escenas postdictatoriales chilena y argentina, sus diferentes periodizaciones y los modos particulares de tramitación de la memoria en cada caso, propongo aquí un cruce entre las obras de dos artistas contemporáneas con experiencias diversas en relación con la memoria del trauma, la artista visual chilena Celeste Rojas Mujica y la fotógrafa argentina Ellen Sout. A pesar de las diferencias contextuales, vivenciales y generacionales, sus propuestas estéticas convergen en lo que entiendo como el desarrollo de un enfoque materialista y poshumano de las prácticas memoriales del horror.
porque, aventuro, sus obras reactualizan el problema de la relación entre estética y política, al explorar las posibilidades de la fotografía en relación con agencias no antrópicas involucradas en las imágenes, y desde lógicas que se descalzan de las dimensiones de la memoria y del testimonio más transitadas, las que enlazan con los modelos referencialistas y con el idealismo significante. En este sentido, las imágenes en las que me voy a detener se destacan por articular poéticas de la memoria sobre la historia reciente mediante entramados visuales que conjugan, en un ensamblaje técnico e imaginario, elementos orgánicos e inorgánicos, afectos, trazos y gestos, en una síntesis novedosa de sus propios materiales. 1. Restos y rastros en el territorio. La noticia de una imagen misteriosa trazada en el desierto de Atacama fue el disparador de Ejercicios de aridez, el ensayo crítico y poético que el artista visual Celeste Rojas Mujica, nacida en Santiago de Chile en 1987, desarrolló entre 2017 y 2020, en una plataforma virtual interactiva y en una exposición con videoinstalaciones y fotografías. Su estudio de campo se inspiró en un hecho sucedido a fines del año 2011, cuando una mujer recibió un sobre anónimo por debajo de la puerta de su casa, en un pueblo cercano a San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. La destinataria de ese mensaje cifrado era la dirigente de una agrupación de ejecutados políticos durante la dictadura de Pinochet. El sobre contenía la imagen satelital de un sable corvo, símbolo de las Fuerzas Armadas chilenas, trazado sobre el desierto en grandes dimensiones y a pocos kilómetros de su casa. Al igual que en otras de sus obras, en Ejercicios de aridez, Rojas Mujica apuesta por una reflexión sobre las marcas que van dejando los materiales sobre los que trabaja en relación con el archivo, con eventos traumáticos del pasado reciente en el Cono Sur y con la construcción de la memoria. En el año 2018 se trasladó hasta el desierto para ver con sus propios ojos aquel geoglifo contemporáneo, signo de la masacre, que refiere a un elemento incorporado tempranamente en la historia militar chilena. El sable corvo jugó un papel significativo en la Guerra del Pacífico, un momento determinante en la configuración del Estado moderno, pero su uso como instrumento de tortura y exterminio se hizo sistemático durante la última dictadura de Pinochet. Se trata de un dibujo de 2 kilómetros de extensión, trazado con cal, al igual que otras inscripciones sobre el terreno que lo rodean. Un gran círculo de 600 metros y los números 11, 73 y 78, los dos últimos presuntamente alusivos al año del golpe militar e inicio de la Operación Caravana de la Muerte, y al año de la ejecución masiva de la Operación Retiro de Televisores, como se le llamó en el ejército al desentierro de prisioneros políticos que habían sido sepultados en fosas clandestinas para arrojarlos a las profundidades del mar. La particularidad de estos dibujos es que no pueden percibirse sino a mucha distancia, desde una vista satelital o con un dron. La propuesta visual de Rojas Mujica sobre esas imágenes se desarrolla en una plataforma audiovisual interactiva de su sitio web que pretende emular la vista cenital tanto en los modos de registro de las fotografías del territorio, que incorpora la impronta del mapa físico y el mapa político, como en las formas posibles de transitarlo, con una advertencia que desde el inicio advierte. Reza, este sitio es un recorrido. Las condiciones físicas del territorio desértico hacen que esa línea de cal se haya mantenido en el tiempo como una suerte de tatuaje al cuerpo del país, como lo llama Celeste, si pensamos el paisaje como un organismo que acusa el impacto de la historia, y sobre el que se imprimen huellas, marcas e intervenciones. En Aridez Yende, una zona de la instalación que consiste en un video en blanco y negro en loop, se recorre esa zona de la superficie de la cordillera, la columna vertebral de la violenta historia reciente, como si se escaneara o radiografiara un cuerpo animal o vegetal por dentro. Los surcos del paisaje, mirados en detalle, evocan tendones o bien nervaduras. La instalación conjuga también una serie de fotografías en plano detalle del suelo, sus sustratos minerales, la cal que compone el geoglifo, algunas balas encontradas en el territorio, e imágenes de archivos sobre el proceso de exhumación de los cuerpos encontrados en la zona, en especial las de unas telas de la vestimenta de un refugiado político, rasgadas por el sable curvo. En Ejercicios de aridez, Rojas Mujica juega con una mirada macro y micro, dos tipos de escala que se desmarcan de la perspectiva antrópica,
para otorgar visibilidad a elementos que yacen en territorios invisibles para la mayoría, debido a su magnitud, su carácter inhóspito y de difícil acceso. Los dispositivos de exhibición que monta Celeste configuran una arqueología tecnopolítica de la memoria, que aborda de forma compleja el entramado de los espacio-tiempo involucrados. Su propuesta trabaja en la articulación de varios niveles geológicos de materialidad medial, al ras de la superficie del territorio, donde pueden verse las huellas de la historia, en las capas minerales subterráneas, cuya particularidad salobre permitió la conservación de los restos de los asesinados y sepultados en tumbas colectivas, y desde lo que se ve desde el cielo, apuntando a la infinitud del espacio exterior. De esta forma, Rojas Mujica construye un archivo medial que conecta con la materia y el tiempo profundos de una memoria, que es tanto político-cultural como geológica, a la materia bruta de los elementos físicos registrados en territorio, en clave documental, se le sobreimprime la propia materialidad de los dispositivos fotográfico y audiovisual, de factura analógica y digital, un conjunto de máquinas ópticas que, desde su agencialidad, fabrican su propia temporalidad, sobre una historia tejida entre los tiempos de larga duración del desierto y la corta historia del horror dictatorial. Como un bucle retroactivo que apunta al propio dispositivo, se destaca una zona de la instalación compuesta por una serie de pantallas digitales alineadas a la altura de la visión. Cada una de ellas aloja la palabra de un poema de Martín Cinzano, que se despliega en sentido perimetral en varias líneas. Aridez desaparece en los poros del aire, mapa físico, mapa político, rasga la carne de la tierra, poema traspuesto también al lenguaje del código Morse. Así, la memoria se construye en un punto frágil e intermitente que articula lo más etéreo e intangible, desaparece, poros, aire, con lo más palpable y físico, carne, rasga, tierra. Una zona donde las capas de la tierra se imbrican con el entramado sociotécnico digital, compuesto también por una base fuertemente material de minerales y combustibles fósiles. En ejercicios de aridez, Celeste ensaya una memoria material medial no humana, en el sentido que Benjamin le atribuía a lo unmensch, un tipo particular de experiencia, donde lo inanimado absorbe todo lo existente como viviente, donde Benjamin constataba los rasgos de una humanidad que se acreditaba en la destrucción, en todo lo que había quedado soslayado en el humanismo clásico por no ser reconocido como humano. Recordemos que en Experiencia y Pobreza, esa deshumanización se relacionaba con el proceso de destrucción que la técnica y la cultura modernas acarreaban. Benjamin proponía entonces una nueva relación con la técnica y con una nueva cultura, la cultura del cristal, como una salida materialista imbuida de una utopía política para sobrevivir a la cultura. Podríamos arriesgar que la propuesta estética de Rojas Mujica recoge algo de esa impronta en su imaginación de nuevas formas visuales para la memoria, donde los sustratos técnicos y materiales habilitan nuevas formas políticas de la vida, de lo que a un lado se manifiesta, allí donde lo que se ha desplegado más bien han sido políticas de dominio sobre la vida. En ejercicios de aridez, la imagen técnica, fotográfico-cinematográfica interviene sobre entidades del mundo natural y artefactos culturales, como un modo de existencia propio que informa en el sentido de dar forma y transduce en sentido simondoniano aspectos de lo vivo a conjuntos materiales externos, que a su vez no son aprehensibles por fuera de las condiciones de posibilidad que esos dispositivos habilitan. La materia orgánica sobre la que opera la ingeniería técnica de las imágenes posee su propia vitalidad e historicidad. En torno de esa materia deviniente, energética y plástica, opera la técnica que da forma, que en sí misma también posee su propia ontogénesis, ya que es un modo de ser y no una simple derivación de un real. En tanto materia, estas imágenes establecen relaciones reales y no solo imaginarias con otras entidades del mundo. La obra de Rojas Mujica actúa entonces enhebrando el presente y el pasado en una misma coexistencia, en un punto de indiscernibilidad, diría Deleuze, que fusiona lo real y lo imaginario, lo presente y lo pasado, lo actual y lo virtual, en esa argamasa que entendemos por memoria. 2. Proyecciones orgánicas, objetos y huesos. Desde el año 1999 y durante el lapso de 10 años, la fotógrafa argentina Ellen South, nacida en Santa Fe en 1957, realizó una investigación visual sobre los rastros de desapariciones de la última dictadura militar en la Argentina, con el objetivo de, siguiendo sus palabras, recomponer un cuerpo ausente, el cuerpo de los desaparecidos,
a través de las huellas dejadas en los presentes y en los lugares donde ocurrieron los hechos, que para la fotógrafa guardan la memoria de la desaparición. Mediante un trabajo paciente y sostenido, South llevó a cabo la exhumación de materiales de archivos judiciales, policiales y de inteligencia, donde persigue las secuelas que la represión dejó, tanto en los sobrevivientes y en los familiares de desaparecidos, como en los centros clandestinos de detención. Un conjunto de marcas que configuran lo que ella entiende como una memoria corporizada y situada del horror. Restos óseos alojados en la morgue judicial, operaciones de reconocimiento en territorios donde funcionaron áreas de detención, el interior de un avión utilizado en los llamados vuelos de la muerte, un predio con fosas comunes, la costa del Río de la Plata donde fue encontrado un cuerpo no identificado, las manchas de sangre y la firma en un expediente judicial. En Desapariciones, el nombre que da título a esta ecléctica serie, la fotógrafa arma su propio parlamento de los escenarios y las cosas, parafraseando a Latour. Un diagrama de materialidades portadoras de memoria que registran el paso del tiempo y sus accidentes y que fundan un orden propio de derecho. El acto de fotografiar a esas entidades sienta jurisprudencia, les otorga derecho a existir. Varios tipos de existencia son registrados por la imagen fotográfica, desde una ética de la literalidad, como dice María Moreno, una ética de donde emerge una verdad más radical que la meramente fáctica. Las piezas de cadáveres, como el cráneo que South fotografía en plano detalle, en tanto presencia tangible de lo muerto, ponen en tensión el reparto de lo vivo y lo no vivo mediante un retorno obsceno del cuerpo no velado. El cadáver interroga la gestión de las formas de vida e instala el problema por el gobierno de los cuerpos, los territorios y las materias que impone el estado de excepción. Esos espacios, habitados por fuerzas, eventos y efectos, llevan la atención de la mirada hacia las inscripciones, agenciamientos y emergencias de la materia que traman un decir material, presencias que desfondan un determinado concepto de vida, a partir de, como dice Moreno, un detalle mínimo con un máximo de potencia inquietante. La reflexión de esta escritora sobre la serie fotográfica de South enfatiza cierto giro performático de los materiales a favor de una expresividad mineral. ¿Puede un río ser culpable de encubrimiento y asociación para el delito de genocidio? El antropomorfismo agita las aguas de las marinas de Turner, hasta que la imagen en su turbulencia se animiza como alma atormentada. Pero la fotografía que Ellen South tomó de un rincón de la costa, en Punta Lara, en el lugar donde las corrientes arrojaron el cuerpo de un desaparecido, es aún más inquietante. De la serie de South hay dos fotografías que hacen eje en lo que podríamos llamar una memoria del paisaje, un recordatorio situado que revisita los escenarios naturales del horror, la foto del predio con las fosas comunes en el cementerio de Quilmes, y la de la costa del Río de la Plata, en Punta Lara, donde fue encontrado un cuerpo no identificado en 1976. Allí se anuda la memoria de los cuerpos desaparecidos, con la memoria de la tierra y del agua, el fondo terrestre y cristalino cuya materia reivindica una nueva relación estética y ética con el entorno. Si decimos que en las fotos de South se perfila una memoria del paisaje, esta no se reduce a la mera construcción de una mirada que lo abarca, ni al resultado material que el humano deja al futurizarlo, sino que emerge como un ensamble humano-no humano. Esas fotos movidas, fuera de foco, parecen tomadas en una especie de estado de trance que se corresponde con una suerte de suspensión del juicio, una disposición de lo humano a participar de un modo más ético y natural del entorno, donde un compuesto de materialidades vibrantes desestabilizan la división entre sujetos hablantes y objetos mudos. Desapariciones forja una visualidad compleja que pone el acento en la objetualidad pura, porque frente a la fotografía científica, judicial y forense, desplegada en las mismas escenas y que convivía con sus tomas, South opuso la fotografía como una práctica no reductible a esos discursos y a su legalidad, sobre la memoria del pasado, pero que también contrarresta la proliferación de actos, puestas en escena y exposiciones, que en cada recordatorio del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia saturan el espacio representacional con la pretensión de suturar un vacío. Con la Cámara como mediadora, South perturba el paradigma representativo, a partir de una deliberada política del desenfoque, la veladura y el fuera de foco, que vuelve dificultosos el reconocimiento y la interpretación de lo que es dado a ver. Sus fotografías arman una serie, mezcla de destello y fragmentación, así como opera la memoria. Para finalizar, en su ensayo La insubordinación de los signos, la crítica Nelly Richard reflexiona, a partir de la experiencia chilena sobre la memoria de las últimas dictaduras cívico-militares,
las temporalidades inconclusas abiertas por el trauma y las estrategias estéticas que tramaron prácticas impugnadoras de la cultura del autoritarismo. La figura de la memoria, nos dice, ha sido una de las más convocadas, en tanto mantiene una tensión irresuelta entre recuerdo y olvido, latencia y muerte, revelación y ocultamiento, prueba y denegación, sustracción y restitución. El modo en que Richard despliega desde una perspectiva deudora de la dialéctica benjaminiana toda una serie de problemas relacionados con la historia residual del trauma, a partir de las estrategias de lo refractario, la delación fotográfica, las discontinuidades temporales y la estética del desecho, deja el terreno preparado para la búsqueda de otras fibras de materialidad, tal como intenté desarrollar aquí, indagando en el espesor de objetos estéticos específicos y sus materiales, mitad físico, mitad mentales, cargados de potencialidades y animados por fuerzas y dinamismos internos. Las propuestas estéticas de Celeste Rojas Mujica y de Ellen South se inscriben en los debates abiertos en torno de las políticas y las formas imaginarias de la memoria reciente sobre los procesos dictatoriales latinoamericanos, que encontraron en las artes audiovisuales un espacio de formulación y problematización novedoso. Si bien las dimensiones del testimonio y el documento representan las claves más conspicuas de la mayoría de las propuestas artísticas, hemos demostrado cómo también existen otras producciones, como las de las artistas estudiadas, que plantean una apertura exploratoria hacia otras construcciones de la memoria, que se expanden en formas de lo inorgánico, más allá de lo viviente. ¿Qué clase de existencia tienen estas imágenes fotográficas capaces de mostrar sin congelar, como habitualmente tienden a hacer las poéticas restitutivas? Por los materiales que las constituyen e informan, estas imágenes se abren a una dimensión de conexiones y transformaciones inesperadas, que resultan de la vida de esas sustancias orgánicas e inorgánicas en un mundo anterior o posterior al humano, pre- y post-humano al mismo tiempo. Es sobre ese continuum de la existencia fotográfica como un medio de vida que la memoria encuentra sus causas de expresión, despegados de cualquier intencionalidad cumplida en una conciencia dadora de sentido. Las imágenes de South y Rojas Mujica demuestran cómo la fotografía puede animar una vida que le excede, allí donde la sustracción, la muerte y el silencio parecieran sellar una clausura. Porque esas imágenes, donde convergen fuerzas naturales, sociales y políticas, redimensionan el tiempo profundo de la memoria técnica de la historia. Lo redimensionan desde una suerte de grado cero de la experiencia estética que extraña la percepción en un mundo surgido del interior de sus perspectivas. Los formalistas rusos lo advirtieron tempranamente, cuando frente a la idea de un arte como mero reconocimiento, proponían el extrañamiento como motor de cambio que desautomatizara la percepción. Uno de sus representantes más brillantes y heterodoxos, Víctor Shklovsky, leía en Joel Stomer el famoso relato de Tolstoy narrado desde la voz de un caballo, un procedimiento de los más poderosos para mostrarnos el mundo como si lo viéramos por primera vez. Probablemente haya algo en el orden de esa forma de revelación de lo sensible que atraviesa estas imágenes que vimos sobre la memoria reciente, imágenes donde la sustancia fotográfica performa en el cuerpo a cuerpo de sus materiales. Gracias.